Mi prometido y sus padres se burlaron públicamente de mi difunta madre en la cena de ensayo, así que cancelé la boda delante de todos, sin pensarlo 2 veces. Se arrepentirán. Mi nombre es Marisol, y a mis 32 años, pensé que había encontrado a la persona de mi vida en Julián. 3 años después de perder a mi madre por el cáncer, por fin volvía a tener algo que esperar con ilusión. Se suponía que mi boda sería el día más feliz de mi vida, una celebración que a mi mamá le habría encantado. En cambio, la cena de ensayo se convirtió en la noche en que descubrí quiénes eran realmente mi prometido y su familia. Cuando se burlaron de la persona más preciada de mi vida, mi madre merecía algo mejor, y yo también. Antes de continuar con mi historia, me encantaría saber desde dónde están viendo. Tómense un momento para dejar su ubicación en los comentarios. Denle al botón de me gusta y suscríbanse si quieren más historias sobre defenderse cuando más importa. Julián y yo llevábamos 3 años juntos antes de que me pidiera matrimonio. Nos conocimos en una subasta benéfica para la investigación del cáncer, lo cual pareció significativo, dado que yo había perdido a mi madre por cáncer de mama solo unos meses antes. Yo estaba allí representando a la firma de diseño de interiores donde trabajaba, ya que habíamos donado un paquete completo de renovación del hogar. Julián formaba parte del comité organizador, alto y seguro de sí mismo en su traje a medida. Cuando superó la oferta de todos por el paquete de mi empresa con una cantidad ridículamente generosa, me asignaron como su diseñadora. Nuestra relación profesional se convirtió rápidamente en algo personal. Julián era encantador, atento y parecía genuinamente interesado en mi trabajo. Como banquero de inversiones de una familia adinerada, su mundo era muy diferente al mío. Pero esas diferencias parecían complementarias en lugar de divisorias. Al menos, eso es lo que yo creía en ese momento. A esa altura de mi vida, me había consolidado como una respetada diseñadora de interiores en Boston. Había ascendido desde un puesto de asistente hasta convertirme en gerente de proyectos en una de las firmas más prestigiosas de la ciudad. Mis clientes apreciaban mi habilidad para crear espacios que se sentían tanto hermosos como habitables. Esta carrera era algo que mi madre me había animado a seguir desde que era una niña pequeña, que reorganizaba los muebles en nuestro pequeño apartamento. Mi madre, Inés, me había criado sola después de que mi padre nos abandonara cuando yo tenía solo 3 años. Era una maestra de escuela primaria que lo dio todo para darme una buena vida. Nunca tuvimos mucho dinero, pero nuestro hogar estaba lleno de creatividad, risas y amor incondicional. Ella aceptaba trabajos extra durante los veranos para pagar mis clases de arte, cuando notó mi talento para el diseño. Cada logro en mi vida tenía sus huellas por todas partes. Cuando le diagnosticaron un cáncer de mama agresivo, volví a nuestra casa familiar para cuidarla. Durante 18 meses, fui testigo de su lucha con una gracia y una fuerza increíbles. Incluso en sus últimas semanas, se preocupaba más por mi felicidad que por su propio sufrimiento. Su última conversación coherente conmigo fue sobre no dejar que el duelo me impidiera vivir plenamente. 3 meses después de su funeral, volví al trabajo, sumergiéndome en proyectos para manejar mi dolor. Fue entonces cuando ocurrió la subasta benéfica y Julián entró en mi vida. En muchos sentidos, su vibrante energía me devolvió al mundo de los vivos. Cuando me propuso matrimonio en nuestro segundo aniversario, con un impresionante anillo de diamantes en un restaurante en una azotea con vistas al puerto de Boston, sentí que tal vez la vida me estaba dando algo hermoso después del dolor de perder a mi madre. La planificación de la boda comenzó como un proyecto emocionante. Julián tenía contactos en todas partes, y las puertas se abrían sin esfuerzo para visitar lugares y reunirnos con proveedores. Yo quería una celebración que honrara a mi madre de maneras sutiles. Planeaba llevar sus flores favoritas, usar sus pendientes de perlas y dejar una silla vacía con una sola rosa en la primera fila. Durante esas primeras etapas de planificación, me reuní con los padres de Julián, Armando y Graciela, varias veces. Vivían en Connecticut en una extensa casa colonial que había aparecido en revistas de arquitectura. Armando dirigía una exitosa firma de inversiones donde trabajaba Julián, y Graciela estaba profundamente involucrada en los círculos de caridad de la alta sociedad. Fueron educados durante nuestras breves reuniones, aunque algo formales, evaluadores. Hacían preguntas sobre mis orígenes y mi carrera con la precisión de una entrevista, en lugar de con la calidez de dar la bienvenida a un nuevo miembro de la familia. Julián me aseguró que solo eran anticuados, y que entrarían en calor una vez que estuviéramos casados. Decidí creerle,
a pesar de la ligera inquietud que sentía en su presencia. Mi mejor amiga, Liliana, los había conocido en nuestra fiesta de compromiso y me advirtió después que parecían críticos, pero descarté sus preocupaciones como sobreprotectoras. A medida que se acercaba la fecha de la boda, comencé a sentirme ansiosa por la cena de ensayo. Insistieron en celebrarla en Arborview, el restaurante más exclusivo de Boston. Graciela había planeado todo, hasta la disposición de los asientos y el menú, sin mucha participación de mi parte. Julián me dijo que simplemente lo aceptara, diciendo, este es su regalo para nosotros. Ellos saben cómo se deben hacer estas cosas. Recuerdo haber llamado a mi prima Noemí la noche antes de la cena de ensayo, expresando mis nervios por pasar una noche entera bajo el escrutinio de Armando y Graciela. Simplemente sé tú misma, me animó Noemí. Cualquiera que no te aprecie exactamente como eres, no merece tu energía. Si tan solo hubiera reconocido cuán proféticas se volverían sus palabras. Mirando hacia atrás, ahora puedo identificar las señales de advertencia que aparecieron en los meses previos a nuestra boda. A medida que la planificación se intensificaba, Julián comenzó a cambiar de maneras sutiles. El hombre que una vez había amado mi espíritu independiente, ahora parecía cada vez más crítico con mis decisiones e ideas. 6 meses antes de la boda, asistimos a una cena en casa de sus padres. Graciela había preparado una elaborada comida de 5 platos servida en una vajilla que, según mencionó, había estado en su familia por generaciones. Durante el postre, la conversación giró hacia las tradiciones familiares. Julián nos dice que planeas incorporar algunos elementos para honrar a tu madre, dijo Graciela, su voz con un ligero matiz que me tensó al instante. Eso es ciertamente comprensible, pero esperamos que no eclipse la elegancia del día. Julián intervino rápidamente antes de que pudiera responder. Marisol conoce la importancia del equilibrio. Mantendremos las cosas con buen gusto, madre. La forma en que lo dijo, como si mis homenajes a mi madre pudieran considerarse de mal gusto, me dolió profundamente. Más tarde esa noche, cuando lo mencioné durante nuestro viaje a casa, desestimó mis preocupaciones. Estás siendo demasiado sensible, dijo. Mis padres solo quieren que nuestra boda refleje ciertos estándares. Están contribuyendo con una cantidad significativa para que esto suceda. Eso se convirtió en un patrón. Cada vez que sus padres hacían comentarios sobre mis orígenes o mis elecciones, Julián no me defendía. En cambio, comenzó a hacerse eco de sus sentimientos, sugiriendo cambios para que nuestra boda fuera más sofisticada o elevada. Cuando le mostré el guardapelo con la foto de mi madre que planeaba sujetar a mi ramo, frunció el ceño. ¿Podrías quizás llevarlo debajo del vestido? El fotógrafo mencionó que los accesorios pueden distraer de las líneas limpias de un vestido de alta costura. Nunca había habido tal conversación con el fotógrafo. Lo sabía porque había estado presente en cada reunión, pero acepté, no queriendo crear un conflicto. 3 meses antes de la boda, Julián comenzó a criticar la decoración de mi apartamento cuando me visitaba. El mismo espacio que antes había elogiado como creativo y único, de repente estaba desordenado y carecía de cohesión. Una vez que estemos casados y te mudes a mi condominio, deberíamos contratar a uno de los diseñadores de tu firma para que nos asesore, sugirió casualmente, como si no estuviera insultando tanto mi hogar como mis habilidades profesionales de un solo golpe. Mi mejor amiga, Liliana, notó los cambios en nuestra dinámica durante una cita doble con su novio. Después, me llamó con preocupación en su voz. Marisol, no me gusta cómo te habló Julián esta noche. No paraba de corregir tus historias y de hablar por encima de ti. Ese no es el Julián que conocí hace 2 años. Lo defendí, culpando al estrés de la boda y a la presión del trabajo, pero en el fondo, sus palabras resonaron con mis propias preocupaciones no expresadas. A medida que finalizábamos los planes de la boda, surgieron más conflictos. Julián y sus padres se opusieron al encendido de una vela conmemorativa que yo había planeado para la ceremonia. Una boda debe ser alegre, no sombría, dijo Graciela durante una reunión de planificación. Los invitados podrían sentirse incómodos con recordatorios de la muerte en una ocasión tan feliz. Cedí de nuevo, acordando mover el homenaje a un momento privado previo a la ceremonia en lugar de incluirlo en el servicio principal. Cada concesión se sentía como una pequeña traición a la memoria de mi madre, pero me convencí de que estos compromisos eran parte de construir una nueva familia. 8 semanas antes de la boda, Julián comenzó a hacer comentarios sobre mis amigos.
Liliana era demasiado franca. Noemí era inapropiada con sus tatuajes y su cabello azul. Sugirió que reconsiderara tenerlas como damas de honor, ya que estarían en todas nuestras fotos de boda. Mi familia tiene ciertas expectativas, explicó cuando me opuse. Estas fotos se exhibirán en nuestro hogar para siempre. La implicación de que mis seres queridos no eran lo suficientemente buenos para las fotos de su familia me revolvió el estómago. Pero de nuevo, racionalicé su comportamiento. La planificación de la boda era estresante para todos. Me dije a mí misma que las cosas volverían a la normalidad después de casarnos. 4 semanas antes de la boda, escuché una conversación telefónica entre Julián y su madre. Había llegado temprano a su condominio para nuestra cita para cenar, usando la llave que me había dado. Él estaba en su oficina en casa con la puerta entreabierta. Sí, madre. He hablado con ella sobre los arreglos del vestido, estaba diciendo. Tienes razón en que el escote es demasiado informal para el lugar. Me aseguraré de que entienda la importancia de proyectar la imagen correcta. No se había planteado ningún problema sobre mi vestido durante ninguna de nuestras pruebas. De hecho, la dueña de la boutique nupcial se había emocionado hasta las lágrimas cuando me lo probé, diciendo que era perfecto para mi figura y personalidad. Saber que Julián y su madre lo habían estado discutiendo a mis espaldas me hizo sentir traicionada y socavada. Esa noche, traté de abordarlo directamente. Te escuché hablar sobre mi vestido de novia con tu madre. Si tienes alguna preocupación, desearía que la discutieras conmigo primero. Julián pareció sorprendido por un momento, antes de que su expresión se suavizara en una de paciencia practicada. Marisol, mi madre ha planeado docenas de bodas de la alta sociedad. Ella nota detalles que podrían escapar a alguien con menos experiencia en estos asuntos. Solo queremos que te veas lo mejor posible. La condescendencia en su tono era inconfundible, pero en lugar de desafiarla, me retiré. La boda estaba a solo unas semanas de distancia. Habíamos enviado invitaciones a 200 invitados. Mi firma me había dado un generoso regalo de 2 semanas de vacaciones pagadas para la luna de miel. Parecía demasiado tarde para abordar estos problemas más profundos. 2 días antes de la cena de ensayo, Julián vino a mi apartamento mientras yo empacaba cosas para mudarme a su condominio después de la boda. Tomó una foto enmarcada de mi madre y yo el día de mi graduación. Quizás deberíamos guardar algunos de estos artículos personales en lugar de exhibirlos todos, sugirió, dejando el marco descuidadamente. Nuestro diseñador de interiores está creando un concepto cohesivo para el condominio, y demasiados elementos aleatorios interrumpirán la estética. Algo dentro de mí se congeló ante sus palabras. La foto de mi madre no era un elemento aleatorio para ser escondido. Pero incluso entonces, no reconocí el panorama completo de lo que estaba sucediendo. Simplemente asentí en silencio, ya planeando en mi cabeza dónde colocaría la foto cuando él no estuviera mirando. El día de la cena de ensayo llegó, y con él, una tormenta de emociones que traté desesperadamente de contener. Si tan solo hubiera escuchado esa silenciosa voz de advertencia, que crecía cada vez más fuerte en mi mente. El día de la cena de ensayo amaneció soleado y despejado, un día de primavera perfecto en Boston. Pasé la mañana en un spa exclusivo donde Graciela había organizado un tratamiento de belleza completo para mí. El gesto podría haber parecido generoso, si no hubiera especificado exactamente cómo debía peinarme y qué maquillaje debía crear el artista. El mensaje era claro: si me dejaban a mi aire, podría no presentarme adecuadamente. A última hora de la tarde, estaba de vuelta en mi apartamento, vistiéndome con el atuendo que había seleccionado cuidadosamente, un vestido azul marino hasta la rodilla con sutiles abalorios. Mientras me abrochaba los pendientes de perlas de mi madre y el delicado guardapelo de oro con su foto, sentí una oleada de emoción. Deseaba tan desesperadamente que ella pudiera estar allí, ayudándome a prepararme, compartiendo su gentil sabiduría y su apoyo incondicional. Estaría tan orgullosa de ti, dijo Noemí, llegando a recogerme. Mi prima lucía impresionante con su cabello azul peinado elegantemente, sus tatuajes en su mayoría cubiertos por un elegante traje de pantalón. Le había pedido que atenuara su estilo vibrante habitual para el evento, una petición que ahora lamentaba haber hecho. Eso espero, respondí, tocando el guardapelo. Solo quiero que esta noche transcurra sin problemas. La cena de ensayo se celebraba en Arbovieu, un restaurante situado en el último piso de uno de los edificios más altos de Boston,
que ofrecía vistas panorámicas del puerto y el horizonte. Cuando llegamos, el comedor privado ya estaba transformado con elaborados arreglos florales en blanco y dorado. Copas de champán de cristal brillaban bajo una iluminación personalizada, y un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en una esquina. No se había escatimado en gastos. Graciela me saludó con besos al aire junto a cada mejilla, su mirada crítica recorriendo mi apariencia. El vestido es encantador, aunque yo habría sugerido algo más formal, dijo, ajustando ligeramente mi collar como si yo fuera una niña que no puede vestirse correctamente. Al menos tu cabello se ve apropiado. Armando estaba cerca, ya inmerso en una conversación con algunos de sus amigos que habían sido invitados a pesar de ser extraños para mí. Apenas reconoció mi llegada con un asentimiento distraído. Busqué a Julián con la mirada y lo encontré en el bar con un grupo de sus amigos de la universidad. Nuestras miradas se encontraron, y él se disculpó para venir a saludarme. Se veía guapo en su traje a medida, pero había algo diferente en él en este entorno, una confianza que bordeaba la arrogancia, una cualidad de actuación en su afecto mientras me besaba la mejilla. Llegaste, dijo, como si yo hubiera podido considerar no asistir a mi propia cena de ensayo. Mamá ha estado preguntando dónde estabas. Llegamos justo a tiempo, respondí, confundida por su insinuación de que llegaba tarde. Por supuesto, dijo él con suavidad. Déjame traerte una copa. Parece que necesitas una para relajarte. Mientras se alejaba, escuché un fragmento de conversación entre Graciela y una de sus amigas. Sí, ella proviene de un entorno bastante diferente, decía Graciela en voz baja. Julián siempre ha tenido un espíritu caritativo. El comentario me dolió, pero forcé una sonrisa mientras Julián regresaba con una copa de champán. Los invitados continuaron llegando, nuestro cortejo nupcial, amigos cercanos y familiares. Liliana llegó con su novio e inmediatamente me envolvió en un cálido abrazo. Estás preciosa, susurró. ¿Cómo estás aguantando con los dragones? Me reí a pesar de mis nervios. Sé buena, le susurré de vuelta. Solo un día más, y luego seremos oficialmente familia. La cena en sí fue un elaborado festín de 7 platos. Me sentaron entre Julián y Armando, con Graciela directamente frente a mí. La conversación fluía, aunque noté con qué frecuencia se centraba en temas que me excluían, escuelas preparatorias a las que no había asistido, destinos de vacaciones que nunca había visitado, personas de su círculo social que nunca había conocido. A mitad del plato principal, Graciela preguntó por mi madre con un interés fingido. ¿Julián mencionó que era maestra de algún tipo? Sí, de primaria, respondí, animándome un poco ante la oportunidad de hablar de ella. Dio clases a 3er grado durante 27 años. Sus alumnos todavía me contactan a veces para compartir cómo influyó en sus vidas. Qué tierno, dijo Graciela con una sonrisa forzada. Debió ser un desafío para ella, criarte sola con un salario tan modesto. Antes de que pudiera responder, Armando intervino. Hablando de educación, Julián acaba de ser aceptado en la junta de fideicomisarios de su alma mater, el miembro más joven en la historia de la escuela. El rápido cambio de tema fue deliberado, y Julián sonrió con orgullo ante el anuncio de su padre, sin notar o importarle cómo su madre había despreciado a mi familia con su comentario condescendiente. Cuando se servía el postre, me disculpé para ir al baño. En el pasillo, escuché la voz de Julián proveniente de un pequeño nicho cerca de la entrada del comedor privado. Solo mantén el discurso de esta noche ligero, papá, estaba diciendo. Marisol es sensible con respecto a sus orígenes. Tonterías, respondió Armando. Un poco de humor nunca ha hecho daño a nadie. Tu madre y yo hemos organizado docenas de estos eventos. Sabemos cómo entretener a una multitud. Pasé de largo rápidamente antes de que pudieran verme, mi corazón latiendo con fuerza. Algo en su intercambio se sentía ominoso, pero traté de descartar mi preocupación como paranoia. Cuando volví a la mesa, la atmósfera había cambiado sutilmente. Graciela hablaba animadamente con la organizadora de la boda sobre detalles de última hora, mientras Armando y Julián compartían miradas cómplices. El postre terminó, y los camareros comenzaron a servir champán para los brindis. Liliana me miró desde el otro lado de la mesa y articuló con los labios, ¿estás bien? Asentí automáticamente, aunque el nudo en mi estómago se apretaba cada vez más. A medida que comenzaban los discursos formales, mi ansiedad aumentó.
El padrino de Julián hizo un brindis sincero sobre nuestra relación, seguido por Liliana, quien habló maravillosamente sobre nuestra amistad y su felicidad al verme encontrar el amor después de un periodo difícil de duelo. Cuando mencionó a mi madre, diciendo lo orgullosa que habría estado de verme ahora, toqué el guardapelo alrededor de mi cuello, buscando consuelo en la conexión con ella. Noté que Graciela intercambiaba una mirada con Armando, algo despectivo y casi divertido. Entonces Armando se puso de pie, copa de champán en mano, y la sala se silenció en anticipación. Armando golpeó su copa de champán de cristal con una cuchara de plata, y el claro tintineo silenció la sala de inmediato. Se puso de pie con la soltura de alguien acostumbrado a captar la atención, su caro traje perfectamente ajustado a su alta figura. Bienvenidos todos, comenzó, su voz resonando sin esfuerzo por la sala. Graciela y yo estamos encantados de organizar esta celebración para nuestro hijo, Julián, y su futura esposa, Marisol. La educada sonrisa que me dirigió no le llegó a los ojos. Le devolví la sonrisa automáticamente, todavía tocando el guardapelo de mi madre para tranquilizarme. Como padres, siempre nos preguntamos sobre la persona que nuestro hijo elegirá para pasar su vida, continuó Armando. Tenemos tantas esperanzas, tantas expectativas. Hubo una ligera pausa, y algo en su tono me hizo tensarme instintivamente. Julián siempre ha sido excepcional. El mejor de su clase en Princeton, atleta estrella, líder nato. Podría haber elegido a cualquiera. El énfasis en cualquiera me provocó un escalofrío. A mi lado, Julián sonreía ampliamente, completamente a gusto. Así que, imaginen nuestra sorpresa, dijo Armando, su voz adquiriendo un tono teatral, cuando trajo a casa a Marisol. Risas dispersas recorrieron la sala, principalmente de los amigos de Armando y Graciela. Mi sonrisa se congeló en mi rostro. Ahora, hemos aprendido bastante sobre los antecedentes de Marisol en estos últimos meses. Julián nos cuenta que su madre era maestra de escuela pública en un distrito bastante desafiante. Mi pecho se oprimió al mencionar a mi madre. La forma en que dijo maestra de escuela pública lo hizo sonar como una condición lamentable. Al parecer, creía firmemente en lo que llamaba educación práctica. Julián compartió la historia más divertida sobre el vestido de graduación de Marisol, que su madre hizo a mano con... ¿Qué era, Julián? ¿Tela de cortina? Julián se rió y asintió. Casi, papá. Era tela de tapicería de una tienda de descuentos. Mi rostro ardía de humillación. Efectivamente, había usado un vestido que mi madre se había pasado noches haciendo, usando la mejor tela que pudimos permitirnos. Había compartido ese preciado recuerdo con Julián en un momento de vulnerabilidad, sin imaginar nunca que lo repetiría como una anécdota divertida. Mujer ingeniosa, continuó Armando con admiración fingida, aunque imagino que Marisol está agradecida de casarse con una familia donde la ropa formal viene de diseñadores en lugar de la sección de telas de Walmart. Siguieron más risas, esta vez más fuertes. Miré alrededor de la mesa con incredulidad. ¿Estaba sucediendo esto realmente? Graciela intervino con entusiasmo. Oh, Armando, cuéntales sobre su acento. Mi madre había crecido en la zona rural de Maine y conservaba un ligero acento que se hacía más pronunciado cuando estaba emocionada o cansada. De nuevo, esto era algo que había compartido en privado con Julián. Ah, sí, dijo Armando, claramente disfrutando. Ahora, Julián hace la imitación más perfecta. Hijo, muéstrales cómo diría la madre de Marisol, agua, y café. Para mi absoluto horror, Julián se levantó y comenzó a imitar el acento de mi madre, exagerándolo grotescamente, añadiendo una postura encorvada y un movimiento de dedo acusador que no se parecía en nada a mi elegante y digna madre. Ahora Marisol, cariño, asegúrate de beber tu agüita, y mantente alejada de tanto cafecito, imitó, provocando carcajadas estruendosas de los amigos de sus padres. Me quedé completamente quieta, sin poder creer lo que estaba pasando. Este era el hombre con el que había aceptado casarme, burlándose públicamente de mi amada madre, que había sacrificado todo por mí, que había muerto con tanta gracia y dignidad. La mejor parte, añadió Graciela, copa de vino en mano, es que, a pesar de sus humildes orígenes, Marisol ha logrado conseguir algunos clientes de diseño decentes. Aunque imagino que tener los contactos de Julián no ha perjudicado.
La insinuación de que no había ganado mi éxito profesional a través del talento y el trabajo duro fue otra puñalada deliberada. Armando asintió de acuerdo. Sí, hemos tenido que guiarla sobre el comportamiento apropiado para ciertas situaciones sociales. El mes pasado, en la gala benéfica de los Prescott, casi usa el tenedor de postre para el plato de ensalada. Esto era una mentira descarada. Había crecido con medios limitados, pero mi madre me había enseñado modales impecables, creyendo que la dignidad y el respeto no costaban nada. Estamos simplemente aliviados, continuó Graciela, de que Julián pudiera intervenir antes de que ella seleccionara esos llamativos arreglos florales que inicialmente quería para la boda. ¿Cómo los llamó, querido? Flores silvestres. Flores silvestres, mamá, aportó Julián, sonriendo con suficiencia. Quería flores silvestres porque su madre solía recogerlas del borde de la carretera cuando no podían permitirse ramos de verdad. Otro recuerdo preciado de mi infancia, retorcido en algo vergonzoso. Mi madre y yo, en efecto, dábamos paseos juntas y recogíamos flores silvestres, arreglándolas en frascos de conserva por toda nuestra modesta pero amorosa casa. Esos eran algunos de mis recuerdos más hermosos, ahora siendo pisoteados por unas risas baratas. Alrededor de la mesa, las reacciones variaban. Muchos de los amigos de la familia de Julián se reían abiertamente. Algunos invitados parecían incómodos pero permanecían en silencio. El rostro de Liliana era una máscara de conmoción y creciente ira. Noemí tenía lágrimas en los ojos, su mano apretaba el tenedor con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Pero en serio, dijo Armando, levantando su copa más alto. Damos la bienvenida a Marisol a nuestra familia. Julián siempre ha tenido un proyecto, y este es ciertamente el más ambicioso hasta ahora. De simple hija de una maestra de escuela, a la esposa de un sullivan. Es todo un sueño americano, ¿no es así? Julián asintió con aprecio a las palabras de su padre, luego se volvió hacia mí con lo que claramente pensó que era una sonrisa afectuosa. Papá tiene razón. Siempre vi tu potencial, incluso si necesitabas un poco de pulido. Graciela se inclinó hacia adelante, sus pendientes de diamantes captando la luz. Estamos muy orgullosos de Julián por ver más allá de las limitaciones obvias de tu crianza. No todo el mundo sería tan de mente abierta. La sala se había vuelto más silenciosa ahora, ya que incluso aquellos que se habían estado riendo comenzaron a percibir la crueldad detrás de las palabras. Me quedé inmóvil, mi mano todavía agarrando el guardapelo de mi madre, todo mi cuerpo entumecido por la conmoción y el dolor. Creo que lo que más me impresiona, continuó Julián, aparentemente ajeno al cambio de humor, es lo dispuesta que ha estado Marisol a dejar atrás su antigua vida, esos pequeños apartamentos, los muebles de segunda mano, esas elecciones de moda cuestionables. Colocó su mano sobre la mía en la mesa en lo que parecía ser un gesto de amor, pero que se sintió como posesión. Es como ver a alguien obtener una mejora completa de vida. Esa palabra, mejora, como si mi vida con mi madre, nuestro hogar lleno de amor e integridad, hubiera sido algo de calidad inferior que debía ser descartado y olvidado. Armando levantó su copa más alto. Por Julián y Marisol. Que ella siempre aprecie la vida que él le ha proporcionado, y que él nunca se arrepienta de su caritativa elección de esposa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia mí, esperando mi reacción, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa, unos pocos con genuina preocupación. En ese momento, algo se cristalizó dentro de mí, una claridad que me había faltado a lo largo de nuestra relación. Miré a Julián, lo miré de verdad, y vi a un extraño, un hombre cruel y superficial que no me había visto como una compañera igual, sino como un proyecto, alguien a quien moldear y corregir. Un hombre que podía tomar los sagrados recuerdos de mi madre y convertirlos en chistes para la diversión de sus padres. La decisión que siguió no fue impulsiva. Fue, quizás, la elección más lúcida que jamás había tomado. Durante varios segundos después de que Armando terminara su brindis, un silencio total llenó el elegante comedor. Permanecí sentada, con las manos perfectamente quietas en mi regazo, procesando la magnitud completa de lo que acababa de ocurrir, la burla hacia mi madre, la traición del hombre con el que planeaba casarme, la humillación deliberada orquestada por sus padres. Algo cambió dentro de mí en esos momentos. La conmoción y el dolor se transformaron en una claridad que nunca antes había experimentado. Fue como si una niebla se hubiera levantado, permitiéndome ver la relación por lo que realmente era.
Julián nunca me había amado por quien yo era. Me había visto como un proyecto, alguien a quien reformar y remodelar para convertirla en un accesorio adecuado para su vida privilegiada. Lentamente, me puse de pie. El movimiento fue tranquilo, deliberado. No volqué mi silla ni agarré mi bolso a toda prisa. No había ninguna indicación externa del terremoto emocional que estaba ocurriendo dentro de mí. La sala permaneció en silencio mientras todos los ojos se volvían para observarme. Gracias, Armando, por ese brindis tan esclarecedor, comencé, mi voz firme a pesar de las emociones que se agitaban en mi interior. Has dejado varias cosas extremadamente claras esta noche. Julián intentó tomar mi mano, una sonrisa nerviosa jugando en sus labios. Marisol, papá solo estaba bromeando. No seas tan sensible. Aparté suavemente mi mano de su alcance y continué dirigiéndome a la sala. Me gustaría responder, si me lo permiten. Parece justo que yo tenga mi turno para hablar. Graciela se movió incómodamente en su asiento. Quizás este no sea el momento apropiado para lo que sea que vayas a decir. En realidad, Graciela, no se me ocurre un momento más apropiado. Mi voz permaneció tranquila, aunque me sentía de todo menos eso. Todos ustedes acaban de presenciar lo que la familia Sullivan realmente piensa de mí y de mi difunta madre. Me giré ligeramente para mirar a más invitados. Para aquellos de ustedes que no tuvieron el privilegio de conocerla, mi madre era Inés Benet. Fue maestra de primaria durante 27 años, ayudando a cientos de niños a aprender a leer, escribir y creer en sí mismos. Me crió sola después de que mi padre nos abandonara cuando yo tenía 3 años. Toqué el guardapelo en mi cuello. Trabajaba en empleos de verano y fines de semana para asegurarse de que pudiera seguir mi educación y mi pasión por el diseño. Fue voluntaria en refugios para personas sin hogar, incluso mientras trabajaba a tiempo completo. Cuando el cáncer le arrebató la fuerza, nunca se quejó, centrándose en cambio en asegurarse de que yo estaría bien sin ella. Mis ojos encontraron a Julián, quien tuvo la decencia de parecer algo incómodo ahora. El vestido que hizo para mi graduación no fue una broma. Fue un acto de amor de una mujer que quería que su hija se sintiera hermosa, incluso cuando no podíamos permitirnos los vestidos que usaban mis compañeras. Se quedó despierta hasta las 2 de la madrugada durante una semana entera, cosiéndolo a mano porque nuestra máquina de coser se había roto y no podíamos permitirnos reemplazarla. Miré directamente a Armando. Las flores silvestres que recogíamos no eran un triste sustituto de los ramos de verdad. Eran momentos atesorados entre una madre y una hija, lecciones sobre cómo encontrar la belleza en las cosas simples, en apreciar lo que la naturaleza provee gratuitamente. Mi voz se mantuvo firme, pero sentí que las lágrimas amenazaban con caer. Me negué a dejarlas salir. El acento del que se burlaron tan cruelmente era la voz que me leía cuentos antes de dormir, que vitoreaba en mi graduación, que me decía que me amaba desde su cama de hospicio. Era la voz de la persona más digna y amorosa que he conocido. La sala estaba en absoluto silencio ahora. Varios invitados bajaron la mirada a sus platos, avergonzados. Liliana me miraba con un orgullo feroz en sus ojos. Noemí se había acercado a donde yo estaba, una muestra silenciosa de apoyo. Me volví completamente para encarar a Julián. Compartí estos preciosos recuerdos contigo en momentos de confianza y vulnerabilidad. Y tú los convertiste en anécdotas para divertir a tus padres. Tomaste la relación más sagrada de mi vida y la convertiste en material de burla. Julián comenzó a protestar. Marisol, estás exagerando. Solo fueron algunas bromas inofensivas. No hubo nada de inofensivo en lo que pasó aquí esta noche. Me mostraste exactamente quién eres, Julián. No el hombre que creí conocer, sino alguien que encuentra humor en menospreciar a los demás, que valora el estatus por encima del carácter, que prefiere impresionar a sus padres antes que proteger a la mujer que supuestamente ama. Me quité el anillo de compromiso del dedo, el diamante de 3 quilates brillando bajo las luces del candelabro. Vine aquí esta noche como tu prometida, emocionada de comenzar nuestra vida juntos. Me voy como alguien que finalmente ve la verdad. Coloqué el anillo en la mesa frente a él. La boda se cancela. Se escucharon jadeos por toda la sala. El rostro de Julián se enrojeció de ira y vergüenza. No puedes estar hablando en serio. Esto es ridículo. Nunca he hablado más en serio en toda mi vida, respondí con calma.
No me casaré con un hombre que me falta al respeto, y que se burla de la memoria de mi madre para provocar risas. Armando se levantó, su autoridad claramente amenazada. A ver, jovencita. Hemos invertido una cantidad considerable en esta boda. Se han firmado contratos. Envíenme la cuenta, dije simplemente. Ninguna cantidad de dinero vale la pena para sacrificar mi dignidad o traicionar la memoria de mi madre. La voz de Graciela cortó la tensión. Julián, di algo. Controla esta situación. Julián me agarró del brazo, sus dedos clavándose ligeramente. Estás siendo emocional y dramática. Discutiremos esto en privado más tarde, cuando te hayas calmado. Le quité la mano de mi brazo. No hay nada que discutir. Merezco a alguien que me valore por quien soy, no a pesar de ello. Alguien que estaría orgulloso de mis orígenes, no avergonzado. Alguien que honraría la memoria de mi madre, no la usaría como material para bromas crueles. Miré alrededor de la sala, dirigiéndome a todos los invitados. Pido disculpas a aquellos que han hecho arreglos de viaje para la boda. Les sugiero que disfruten de su tiempo en Boston. He oído que el acuario de Nueva Inglaterra es encantador en esta época del año. Liliana ya estaba de pie, moviéndose para situarse a mi lado. Noemí se unió a nosotras, entrelazando su brazo con el mío en solidaridad. Esto es absurdo, farfulló Julián, su compostura completamente perdida. Estás tirando todo por la borda por unos pocos comentarios inofensivos. No, Julián. Me estoy salvando de una vida con alguien que piensa que mi valor se determina por mi estatus social en lugar de por mi carácter. Me di la vuelta para irme, luego me detuve para un último pensamiento. Mi madre me enseñó que la forma en que las personas tratan a los demás revela quiénes son realmente. Esta noche, tú y tus padres revelaron todo lo que necesitaba saber. Con eso, salí del comedor privado con Liliana y Noemí a mi lado. Detrás de nosotras, el caos estalló. Podía oír a Julián gritar mi nombre, la voz estridente de su madre exigiéndole que me detuviera, su padre diciendo algo sobre implicaciones legales. Nada de eso importaba. Con cada paso hacia el ascensor, sentía que un peso se levantaba. Para cuando llegamos al vestíbulo, ya estaba respirando más fácilmente de lo que lo había hecho en meses. Fuera del restaurante, el aire primaveral se sentía limpio y refrescante en mi rostro. Liliana llamó a un taxi. Y mientras subíamos, me apretó la mano. Nunca he estado más orgullosa de nadie en mi vida, dijo con fiereza. Noemí asintió de acuerdo. Tu madre habría estado de pie y aplaudiendo. Por primera vez esa noche, sonreí genuinamente. Sí, dije en voz baja. Creo que lo habría hecho. Mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente en mi bolso. Mensajes de texto y llamadas de Julián alternaban entre disculpas y acusaciones. Estás cometiendo un gran error. Lo siento, cariño. Por favor, habla conmigo. Te estás avergonzando a ti misma y a mí. Podemos superar esto. Mis padres están furiosos. Por favor, sé razonable. Silencié el teléfono y me recosté en el asiento del taxi, cerrando los ojos. La noche había sido devastadora, pero debajo del dolor había una corriente de algo inesperado, libertad. La verdad, por dolorosa que fuera, me había hecho libre. La mañana después de la cena de ensayo, desperté en mi apartamento con una extraña mezcla de duelo y alivio. El duelo no era por la pérdida de Julián, me di cuenta, sino por la relación que había pensado que teníamos, el futuro que había imaginado. El alivio provenía de escapar de un matrimonio que habría erosionado lentamente mi autoestima e identidad. Mi teléfono mostraba 53 llamadas perdidas y 37 mensajes de texto. La mayoría eran de Julián, alternando entre ira, manipulación y súplicas desesperadas. Algunos eran de proveedores de la boda que necesitaban instrucciones inmediatas. Otros eran de invitados que se habían enterado de lo sucedido y se comunicaban con apoyo o curiosidad. Liliana llegó a las 9 de la mañana con café y bagels. Ya se había puesto en contacto con la organizadora de la boda para comenzar el doloroso proceso de cancelación. El lugar necesita una notificación oficial antes del mediodía, dijo, colocando su portátil en la mesa de mi cocina. El servicio de catering dijo que pueden reembolsar el 70% si cancelamos hoy. La florista está dispuesta a donar los arreglos a un hospital local si te parece bien.
Asentí, agradecida por su ayuda práctica cuando mis propios pensamientos todavía estaban confusos. ¿Y los invitados? Noemí está redactando un correo electrónico que podemos enviar a todos. Sencillo y digno, solo diciendo que la boda ha sido cancelada sin entrar en detalles. Mientras trabajábamos en la logística, mi teléfono volvió a sonar. El nombre de Julián apareció en la pantalla. Probablemente deberías hablar con él en algún momento, dijo Liliana suavemente. Pero solo cuando estés lista. Rechacé la llamada y volví a los formularios de cancelación. A media tarde, la boda que había consumido el último año de mi vida estaba oficialmente desmantelada. El alivio que sentí confirmó que había tomado la decisión correcta. Esa noche, un mensajero entregó una carta de Armando Sullivan. El pesado sobre de color crema contenía una lista detallada de los gastos en los que la familia Sullivan había incurrido para la boda, con un total al final que me revolvió el estómago. Representaba casi un año de mi salario. No pueden estar hablando en serio, dijo Noemí cuando la llamé. Esto es claramente intimidación. Un mensaje de Julián siguió: mis padres están extremadamente molestos por la pérdida financiera. Traté de razonar con ellos, pero sienten que deberías asumir la responsabilidad por tu decisión impulsiva. Puse la factura en una carpeta y la dejé a un lado. Esta era una batalla para otro día. La semana siguiente trajo nuevos desafíos. Regresé al trabajo para descubrir que 2 clientes importantes habían cancelado repentinamente sus contratos con la firma. Ambos eran contactos a través de la familia de Julián. Mi jefa, Vanessa, me llamó a su oficina. Quiero que sepas que apoyo tu decisión, dijo con cuidado. Pero los Prescott y los Williamson eran cuentas importantes. Los socios están preocupados por más repercusiones. Quedó claro que la influencia de la familia de Julián se extendía más de lo que había imaginado. A finales de mes, me pusieron en un plan de mejora de rendimiento a pesar de años de excelentes evaluaciones. Están tratando de castigarte profesionalmente, dijo Liliana durante una cena en mi apartamento. Es vengativo y mezquino. Mientras tanto, los intentos de Julián por contactarme habían evolucionado de disculpas a amenazas. Mi familia conoce gente en todas las firmas de diseño de Boston, decía un mensaje. Deberías reconsiderar tu posición mientras todavía tienes opciones. Bloqueé su número después de eso, pero el daño a mi reputación profesional ya se estaba extendiendo. Los clientes comenzaron a solicitar otros diseñadores, citando preocupaciones sobre mi fiabilidad y profesionalismo, a pesar de nunca haber expresado tales preocupaciones antes. 3 meses después de la boda cancelada, me llamaron a una reunión con los socios de la firma. Me ofrecieron un generoso paquete de indemnización si renunciaba voluntariamente. El mensaje era claro: mi posición se había vuelto insostenible debido a la presión externa. Esa noche, me senté en mi apartamento rodeada de portafolios de diseño y cajas a medio empacar, sintiéndome más sola de lo que me había sentido desde la muerte de mi madre. Saqué la última tarjeta de cumpleaños que me había dado antes de su diagnóstico y leí su mensaje escrito a mano: para mi hermosa hija, que siempre ha tenido el coraje de crear su propio camino. Cuando la vida se ponga difícil, recuerda que vienes de una larga línea de mujeres que se doblan pero nunca se rompen. Estoy muy orgullosa de la persona en que te has convertido. Con todo mi amor, siempre. Sus palabras encendieron algo dentro de mí. Había estado viendo la situación como una serie de pérdidas: trabajo, relación, seguridad financiera. Pero quizás era en realidad una oportunidad para redefinirme a mí misma y a mi carrera en mis propios términos. A la mañana siguiente, llamé a Noemí. Necesito asesoramiento legal, le dije cuando contestó. Estoy pensando en abrir mi propia firma de diseño. Con la guía de Noemí, usé mi paquete de indemnización para asegurar un pequeño local comercial en un barrio emergente. El alquiler era asequible y los grandes ventanales proporcionaban una excelente luz natural para un estudio de diseño. Presenté la documentación para establecer Marisol Benet Designs, usando intencionalmente el apellido de mi madre en lugar del de mi padre. Empezar de nuevo fue aterrador. No tenía clientes, un capital limitado y me enfrentaba a una oposición activa de una de las familias más influyentes de la ciudad. Pero también tenía algo que los Sullivan nunca podrían quitarme: mi creatividad, mi ética de trabajo y los valores que mi madre me había inculcado. 6 semanas después de abrir mi estudio, recibí una visita inesperada. Vanessa, mi antigua jefa,
Estaba de pie torpemente en mi puerta sosteniendo una pequeña planta en maceta. Regalo de inauguración, dijo, dejándola en mi escritorio. También vine a disculparme. Debería haber luchado más contra la decisión de los socios. Explicó que ella misma había renunciado recientemente a la firma, frustrada por la política y las influencias externas que afectaban las decisiones creativas. Los Sullivan han estado hablando mal de ti por toda la ciudad, admitió. Pero no todo el mundo está escuchando. Vanessa se convirtió en mi primera clienta, contratándome para rediseñar su oficina en casa. También me conectó con varios de sus contactos personales que buscaban servicios de diseño. Pequeños proyectos comenzaron a llegar, aunque nada como los clientes de alto perfil con los que había trabajado antes. Me concentré en crear espacios únicos que reflejaran la personalidad y las necesidades de cada cliente, en lugar de seguir tendencias o intentar impresionar. Este enfoque resonó con una clientela pequeña pero creciente que valoraba la autenticidad por encima del estatus. Llegaron las fiestas, marcando mi primera Navidad sin mi madre ni el futuro que había planeado con Julián. Rechacé la invitación de Liliana para unirme a su familia, necesitando tiempo a solas para procesar mi duelo y encontrar mi equilibrio. En Nochebuena, visité la tumba de mi madre, llevando las flores silvestres que había encargado especialmente en un invernadero local a pesar del invierno. Ojalá estuvieras aquí para aconsejarme, dije mientras las arreglaba en el pequeño jarrón junto a su lápida. Pero creo que estarías orgullosa de las decisiones que he tomado. Cuando salía del cementerio, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi lo rechacé, temiendo otra llamada de acoso de Julián o su familia, pero algo me hizo contestar. ¿Es usted Marisol Bennett?, preguntó una voz de mujer. Soy Pilar Kingsley. Nos conocimos en el evento de la Fundación Carlton el año pasado. La recordaba vagamente, una mujer elegante de unos 60 años que había elogiado un vestíbulo comercial que yo había diseñado. Estoy buscando un diseñador para mi nuevo restaurante en el centro, continuó. Alguien me recomendó su nueva firma. ¿Está aceptando nuevos clientes? Resultó que ese alguien era Javier, uno de los amigos de Julián que había estado en la cena de ensayo. Se había puesto en contacto en privado un mes después del incidente para disculparse por no haber hablado cuando Armando y Julián se burlaban de mi madre. Aparentemente, había estado recomendando mis servicios a sus propios contactos desde entonces. El proyecto del restaurante Kingsley se convirtió en un punto de inflexión. Pilar me dio total libertad creativa, y el espacio resultante recibió una cobertura destacada en la revista Boston Home. El artículo mencionaba mi enfoque auténtico del diseño que prioriza el significado y la conexión por encima de los símbolos de estatus. Julián intentó volver a entrar en mi vida por esa época, apareciendo en mi estudio sin previo aviso. Se veía más delgado, menos pulcro que antes. Te extraño, dijo simplemente. Las cosas han sido difíciles desde que te fuiste. Yo no me fui, Julián. Escapé, respondí, manteniendo la distancia. Y por lo que he oído, las dificultades que estás experimentando tienen más que ver con tu propio comportamiento que con mi ausencia. Era cierto. A través de los rumores de Boston, había oído que la reputación de Julián había sufrido después de la boda cancelada. La historia de lo que había sucedido en la cena de ensayo se había extendido, con varios invitados compartiendo su incomodidad por cómo se habían comportado los Sullivan. Algunas de las amigas de sus padres tenían hijas propias y encontraron la burla de una madre fallecida profundamente perturbadora. Mis padres solo intentaban ser graciosos, insistió. En realidad, les caías bien. Si esa era su versión de que alguien les cayera bien, odiaría ver cómo tratan a las personas que no les gustan, respondí. Por favor, vete, Julián. No tenemos nada más que decirnos. Cuando se dio la vuelta para irse, se detuvo en la puerta. Sabes, nunca te dejarán tener éxito en esta ciudad. Mi padre tiene contactos en todas partes. Lo miré fijamente. Quizás, pero prefiero fracasar en mis propios términos que tener éxito en los tuyos. Después de que se fue, me senté en mi escritorio y me di cuenta de algo importante. Ya no sentía nada por él. Ni ira, ni amor, ni arrepentimiento. Su presencia en mi vida se había vuelto irrelevante. Un año después de la boda cancelada, Marisol Bennett Designs tenía 7 clientes habituales y una creciente reputación por sus espacios reflexivos y personalizados.
Había contratado a un asistente a tiempo parcial y comenzaba a ver un camino hacia la sostenibilidad a largo plazo. Mi vida no se parecía en nada a como la había imaginado un año antes, pero era auténticamente mía. En el aniversario de lo que habría sido el día de mi boda, Liliana y Noemí me llevaron a celebrar lo que llamaron mi Día de la Independencia. Por Marisol, brindó Liliana, levantando su copa. ¿Quién tuvo el coraje de alejarse de la vida equivocada para crear la correcta? Por alejarse, añadió Noemí con una sonrisa, y por caminar hacia algo mejor. Levanté mi propia copa. Y por mi madre, que me enseñó cómo es la verdadera dignidad. Mientras chocábamos las copas, sentí una profunda sensación de paz. El camino a seguir todavía era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por ver a dónde podría llevar. Un año se convirtió en 2, y Marisol Benet Designs continuó creciendo de manera constante. Lo que había comenzado como un intento desesperado por salvar mi carrera, se había convertido en una próspera firma boutique con una filosofía distintiva. Mi lista de clientes se expandió más allá de Boston para incluir proyectos en Providence, Portland e incluso una casa de vacaciones en los Berkshires. Mi enfoque del diseño había cambiado fundamentalmente. En lugar de perseguir tendencias o intentar impresionar con marcas de lujo, me centré en crear espacios que contaran las historias de mis clientes, una estantería construida alrededor de la colección de primeras ediciones de un abuelo, una cocina inspirada en los recuerdos de una pareja cocinando con su abuela en Sicilia, una oficina en casa con elementos de la granja de la infancia del cliente en Minnesota. Este enfoque narrativo del diseño atrajo a clientes que valoraban el significado por encima del estatus, la calidad por encima de las marcas y la autenticidad por encima de la apariencia. Era lo opuesto a todo lo que los Sullivan habían intentado imponerme, y estaba funcionando. En una fresca mañana de otoño, llegué a mi estudio y encontré a una mujer bien vestida esperando afuera. Se presentó como Catalina Thornton, la editora de The Sign New England, una de las revistas de hogar más prestigiosas de la región. Visité el restaurante Kingsley la semana pasada, explicó mientras abría la puerta y la invitaba a pasar. Cuando pregunté por el diseñador, Pilar no paraba de elogiarte. ¿Estarías interesada en que parte de tu trabajo apareciera en nuestra edición de primavera? El artículo resultante, titulado Espacios auténticos, los diseños narrativos de Marisol Benet, mostró 3 de mis proyectos residenciales e incluyó una entrevista donde discutí mi filosofía de diseño. Hablé con franqueza sobre encontrar mi voz después de dejar una relación que había intentado cambiarme. Un buen diseño debe honrar quién eres, no quien otra persona cree que debería ser, me citaron diciendo. Aunque nunca mencioné a Julián ni a su familia por su nombre, la referencia era clara para cualquiera que conociera mi historia. El artículo de la revista me abrió nuevas oportunidades, incluida una invitación para hablar en una conferencia de diseño en Nueva York. Mi presentación sobre diseño auténtico en una era de perfección en las redes sociales resonó tanto con diseñadores establecidos como con estudiantes que recién comenzaban sus carreras. Mientras mi vida profesional florecía, también hice las paces con mi viaje personal. La factura de los Sullivan seguía sin pagarse, aunque Noemí me había ayudado a redactar una respuesta cuestionando la validez de sus reclamos. Nunca iniciaron acciones legales, quizás reconociendo el potencial de publicidad negativa si lo hacían. A través de amigos en común, ocasionalmente escuchaba noticias sobre Julián. Se había comprometido de nuevo, esta vez con una mujer de una familia adinerada de Connecticut con el pedigrí y las conexiones adecuadas. No sentí nada más que la esperanza de que la trataran mejor que a mí. 3 años después de la boda cancelada, me preparaba para la recepción de apertura de un nuevo proyecto, un centro de arte comunitario que había diseñado pro bono en el barrio donde mi madre había enseñado durante muchos años. El centro ofrecería programas de arte extraescolares para niños de familias de bajos ingresos, honrando la creencia de mi madre de que la creatividad debería ser accesible para todos. Mientras revisaba los detalles finales con el contratista, apareció un rostro familiar en la puerta, Javier, el antiguo amigo de Julián, que se había disculpado después del desastre de la cena de ensayo. Esto se ve increíble, dijo, mirando alrededor del colorido espacio. Muy diferente de la estética de los Sullivan. Sonreí ante la subestimación. Eso es intencional. ¿Qué te trae por aquí? En realidad, quería avisarte de algo, dijo, bajando la voz. Julián y Vanessa se casan el mes que viene. ¿Vanessa? No mi antigua jefa, sino otra mujer con el mismo nombre. La coincidencia me hizo reír. Espero que sean muy felices juntos.
Realmente lo dices en serio, ¿verdad? Javier pareció sorprendido. Sí, respondí honestamente. Lo que pasó fue doloroso pero necesario. Ahora estoy agradecida de haber visto la verdad antes de casarnos. Javier asintió pensativamente. Los Sullivan han tenido un par de años difíciles, en realidad. La firma de Armando perdió algunos clientes importantes después de que se extendiera la historia de tu cena de ensayo. Resulta que burlarse de una madre fallecida no cae bien, ni siquiera en su círculo social. Varias familias prominentes tienen hijas, y eso les hizo cuestionar qué tipo de personas son realmente los Sullivan. No sabía esto, habiéndome distanciado deliberadamente de las noticias sobre ellos. Nunca les deseé mal, dije con cuidado. Solo necesitaba protegerme. Hiciste más que eso, respondió Javier. Le mostraste a mucha gente cómo es el coraje. Esa noche también cambió las cosas para mí. Empecé a cuestionar por qué pasaba tiempo con gente que trataba tan mal a los demás. Después de que se fue, consideré cuánto había cambiado en 3 años. El dolor de esa noche se había desvanecido, reemplazado por la gratitud por la claridad que me había proporcionado. Había construido una vida y una carrera que honraban mis valores y la memoria de mi madre, en lugar de ocultar o disculparme por mis orígenes. El Centro de Arte Comunitario se inauguró con críticas entusiastas. En la recepción, desvelé una pequeña placa dedicando el espacio a Inés Benet, quien enseñó a generaciones de niños a ver la belleza en lugares inesperados. Varios de sus antiguos alumnos y colegas asistieron, compartiendo historias sobre su amabilidad y dedicación. Mientras me mezclaba con los invitados, una elegante mujer mayor se me acercó. Señorita Benet, soy Regina Reynolds. Sirvo en la Junta de la Fundación de Diseño de Nueva Inglaterra. Reconocí el nombre de inmediato. La fundación ofrecía subvenciones y mentoría a diseñadores emergentes y era muy respetada en la industria. Su trabajo aquí es extraordinario, continuó. Estamos buscando a alguien para liderar nuestra iniciativa de alcance comunitario, llevando la educación en diseño a barrios desatendidos. Estaría interesada en discutir la posibilidad. Esta oportunidad representaba todo lo que yo valoraba, usar el diseño para marcar una diferencia significativa en comunidades como aquella en la que crecí. Era lo opuesto al mundo de búsqueda de estatus en el que Julián y su familia habían intentado meterme. 5 años después de la cena de ensayo que lo cambió todo, asistí a una gala benéfica para la fundación. Como nueva directora de alcance comunitario, había ayudado a establecer programas de educación en diseño en 10 escuelas de Massachusetts. La fundación me honraba con un premio por innovación en la educación del diseño. Mientras me preparaba para dar mi discurso de aceptación, recorrí con la mirada el abarrotado salón de baile y me quedé helada por un momento. Al fondo de la sala estaban Julián, Graciela y Armando Sullivan. Aparentemente, habían donado a la fundación, sin saber que yo recibiría un premio. Nuestras miradas se cruzaron brevemente a través de la sala. Julián fue el primero en apartar la vista. Graciela le susurró algo a Armando, quien frunció el ceño. Por un momento, sentí un destello de la vieja ansiedad, el miedo a su juicio y crítica. Entonces, toqué el guardapelo en mi cuello, el que contenía la foto de mi madre, y recordé quién era y lo lejos que había llegado. Su opinión sobre mí ya no importaba. Nunca debió haber importado. Subí al podio y comencé mi discurso. Quiero dedicar este premio a mi madre, Inés Benet, quien me enseñó que nuestro valor no se determina por nuestras posesiones o estatus, sino por cómo tratamos a los demás y la diferencia que hacemos en sus vidas. Mientras hablaba sobre el trabajo de la fundación y mi visión para el futuro, sentí la presencia de mi madre con fuerza. Ella habría estado orgullosa no solo de mis logros profesionales, sino de la mujer en la que me había convertido, alguien que valoraba la autenticidad por encima de la aprobación, que se defendía a sí misma y a los demás, que reconocía que el amor verdadero te eleva en lugar de derribarte. Después de la ceremonia, varias personas se acercaron para felicitarme. Los Sullivan ya se habían ido. No sentí nada más que paz por el cierre de ese capítulo de mi vida. Más tarde esa noche, mientras colocaba mi premio en la repisa de la chimenea de mi nuevo hogar, reflexioné sobre el viaje de los últimos 5 años. El dolor de esa cena de ensayo se había transformado en la base de una vida más auténtica. Al alejarme de una relación que me menospreciaba, había caminado hacia un futuro que celebraba los valores que mi madre me había inculcado. Abrí el guardapelo de mi madre y miré su rostro sonriente. Gracias,
susurré, por todo. La mujer que se había quedado paralizada por la conmoción en esa cena de ensayo ya no existía. En su lugar, había alguien más fuerte, más clara sobre su valor, dispuesta a no comprometer su dignidad por aprobación o estatus. Los Sullivan habían tenido la intención de humillarme esa noche, pero en cambio, sin quererlo, me habían liberado. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil entre mantener la paz y defenderte a ti mismo o a alguien que amas? Me encantaría leer sus historias en los comentarios de abajo. A veces, los momentos que parecen rompernos, en realidad nos están poniendo en el camino que debíamos seguir desde el principio. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que nunca es demasiado tarde para elegir tu propio valor. Gracias por ser parte de este viaje conmigo. Y recuerda, las personas que realmente merecen estar en tu vida te amarán exactamente por quien eres, no por quien ellos quieren que seas.